En el mundo de la telefonía, todas las marcas quieren tener el mejor teléfono, pero pocas se atreven a ser diferentes, a tomar riesgo, prefieren ir a lo seguro. Hoy revisaremos el Nothing Phone 2, el último teléfono de la marca que puso de moda las transparencias en el mundo de los smartphones. Una marca que se atreve a ser diferente y que es una bocanada de aire fresco para el mundo Android. Así que no te muevas de ahí para que te enteres de todos los detalles de este Nothing Phone 2 y veas por qué generó tantos revuelos su lanzamiento. Soy Gunter, esto es G-Tech y comenzamos ya. Vamos al precio, que es lo primero que llama la atención de este Nothing Phone 2, etiquetado por muchos como el nuevo iPhone Killer, una etiqueta que ya han portado muchas marcas y muchos teléfonos, pero siempre cuando aparece un teléfono de gama alta a precio contenido que se atreve a retar al iPhone, pues atrapa mirada y ese marketing hay que aprovecharlo y la marca lo ha hecho muy bien. El precio de inicio, la versión de 128 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM, empieza en 14.999, unos $750 aproximadamente. De ahí se sube a la versión de 256 GB, que le suben solamente $1.000, unos $50. Y después la última versión, la de 512 GB y 12 GB de RAM, está en nada más y nada menos que 18.999. Hay pocos tope de gama con las especificaciones de este telefonito que te encuentras en ese precio. Si conoces alguno, déjalo en los comentarios. ¿Y qué incluye la cajita? Que ya no me aguanté y la tuve que desempacar. Esta cajita así definida, te podrás imaginar que ya no viene el cuadrito de carga. La marca nació como una marca sustentable, el empaque totalmente libre de plástico. Aquí viene el teléfono. Este que ustedes ven acá. Aquí viene el cablecito, los manuales, que obviamente lo menos posible, sin tanto uso de papel. El cable USB-C, que miren qué cosa más hermosa porque tiene los extremos transparentes. El detalle cuenta y los de Nothing Phone lo saben bien. Y también el pinchito de toda la vida, ese también tiene el manguito transparente. ¿Cómo lo ven? Nothing Phone, al ser una empresa bastante joven, creció en el mundo de la sostenibilidad y por ende se han preocupado por reciclar la mayor parte de los componentes del teléfono. 53 piezas de este telefonito están hechos de materiales reciclados. ¿Que cómo lo sé? Pues porque lo dice aquí, mire. Este es el empaque donde viene el telefonito y ahí lo dice. No. La marca tiene todo un apartado para darte detalles de qué reciclan. Reciclan el cobre, el estaño, el aluminio, reciclan muchísimas cosas y la verdad es que eso hoy por hoy se agradece para cuidar un poco más el medio ambiente. El diseño es lo primero que te atrapa de este Nothing Phone 2. Desde que lo sacas de la caja, lo primero que te saca es un wow. Es cierto que el diseño recuerda un poco a los iPhone, pero han logrado darle un giro para que tengas en tus manos algo totalmente diferente. Es un teléfono grande en mano, son 163, las medidas exactas se las pongo aquí arriba, 77, 8.34 de grosor, no es el más delgado del mercado, se siente bastante bien en mano por tener los bordes rectos que yo honestamente los prefiero, porque no tienes esa sensación de que se te va a resbalar. Pesa 200 gramos. Cuando lo sacas de la cajita, lo más llamativo o lo más atractivo es el panel trasero transparente que deja ver el diseño interior de cierta manera embellecido porque no ves ninguna pieza interior. Pero este panel es de Corning Gorilla Glass 5, no es plástico, le da un toque diferente y la cereza del pastel son las luces LED que ves aquí atrás. Estas luces LED van a tener funcionalidades, la marca le llama el panel Glyph, que tiene varias funcionalidades, no solo para alerta. Vamos a ver a detalles de qué se tratan estas luces LED. El teléfono está disponible en dos colores, este negro que para mí contrasta más con el panel LED, también en blanco, el elegante blanco que nunca está de más. Si algo disfrutas de este Nothing Phone 2 es la pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas. Una pantalla bastante grande, con bordes muy reducidos y simétrico. Una pantalla totalmente plana, algo que ya es tendencia en el mercado y todos los gamas altas del mercado están optando por este tipo de pantallas planas. Ya es una tendencia que ojalá se quede porque a mí las pantallas estas semicurvas no me gustaban nada. ¿Tú cuál prefieres, la plana o la curva? Esta pantallita tiene una resolución increíble, Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz. Así que todo va a correr fluido aquí en esta pantalla. Panel tipo LTPO con 1000 nits de brillo, algo que queda de ver. La verdad es que la mayoría de los gama alta del mercado están por encima de estos 1000 nits y lo cierto es que cuando estás en condiciones de mucha iluminación y tienes la otra interfaz, la de noche, la que es todos los iconos en negro,
pues si echas en falta un poquito más de brillo. La pantalla es de Corning Gorilla Glass 5, bastante resistente, no es infalible. Si quieres más protección, la marca en su página vende vidrio templado 3H, lo cual le da extra resistencia. Y si eres de los que no puede vivir sin una carcasa, también vende una carcasa transparente para que mantengas la estética del teléfono y puedas usar sin ningún problema los LED que trae incorporado. Este panel trasero, al que la marca le denomina Glyph, va a permitirte personalizar tu teléfono, no solo las alertas, sino tu teléfono en general, a otro nivel. Vas a poder acceder a él directamente desde el panel de acceso rápido, aquí activarlo o desactivarlo, y ahí tienes un montón de funciones que puedes personalizarlo. El mínimo de iluminación, bueno, sin iluminación, aquí una intensidad media y aquí el máximo de intensidad. Puedes asociarlo a tonos de llamada y va a aparecer así cuando te llamen. También tiene un compositor, que es una aplicación que te permite tú componer e ir moviéndole a todos los paneles que quieras y asociarlo a alguna canción que ya tengas. También puedes usar los LED para indicar diversas acciones, por ejemplo, subir y bajar volumen. Ahí se va a marcar en eso. También el temporizador se va a marcar en este LED que está acá, en el LED superior. Cuando pones a cargar el teléfono, te va a indicar el nivel de carga ahí en el LED inferior. Y tiene un montón de aplicaciones que le vas a ir tú añadiendo detalles para que lo disfrutes al máximo. Ya dependerá de tu gusto, cómo lo quieras tener a tope con los LED. Les soy totalmente honesto, al principio sí es como para jugar muchísimo con los LED, después ya vas usándolo cada vez menos y llevo como 2 semanas con él usándolo. Y lo uso solamente para alguna que otra notificación porque te pueden llegar a hartar. Otra cosa que le da el tono diferente a este teléfono es la capa de personalización Nothing OS 2.0. Este teléfono corre Android 13, no tarda en actualizarse a Android 14. Han diseñado una capa de personalización única con iconos de la marca. No es solo una capa de personalización, sino es todo el look and feel del teléfono para hacerlo diferente. Tienes muchísimas opciones de personalización. Vas a poder usar los que trae por defectos, los coloridos iconos de Android, o también vas a poder usar los iconos a tono con el color que tú elijas como protagonista en Android 13. Puedes usar el tema oscuro, que es para mí un poquito más discreto, pero también más difícil de ver. Al principio te salta un poquito esta interfaz, o todo negro, es decir, como monocromática, o todo blanco, pero ya tú vas combinando y vas adaptándote a ella, y la verdad es que lo disfrutas conforme pasen los días, te vas adaptando más y disfrutas este diseño simple, poco contaminado visualmente. Es muy fluida, tiene pocas animaciones, lo que hace que la experiencia de usuario esté a otro nivel. Cámara delantera de 32 megapíxeles, apertura 2.45, ya un estándar en el mercado, con un ángulo de visión de 114 grados, bastante amplio, donde tendrás suficiente información en la toma para que salgas tú y mucha gente más. Algo que no es admisible y no se perdona en este Nothing Phone 2 es que la cámara frontal, a pesar de tener 32 megapíxeles, solo puede grabar a 1080p a 30 y 60 fps. Pero lo cierto es que lo hace bastante bien, así que veamos algunas muestras de fotografía con este lente frontal para que ustedes me digan qué tal lo hace. Otra cosa que solemos hacer con la cámara frontal es bloguear. Pocas veces vemos, solamente Luisito Comunica se graba con la cámara trasera, pero normalmente el común de los mortales usa la cámara delantera para estar monitoreando lo que grabas. Este es un test de blogging con la cámara frontal que solamente graba a 1080p. Aquí estamos en Venecia para que la disfruten. Aquí lo importante es que veamos qué tan bueno es la calidad del video. Ya sabemos que en 1080p, pero que tan bien sale. También la calidad de los micros internos y la estabilización. Por lo que estoy viendo aquí en la pantalla, está bastante bien. ¿Ustedes cómo lo ven? Este es el segundo test de blogging, con un poquito más avanzada la tarde, aquí en la Plaza de San Marco, para que disfruten también ese pedacito. A ver qué tal ven el video, la estabilización y la calidad de los micros internos, que aquí hay un poquito más de ruido. Los leo en los comentarios, amigos. Pero ¿qué hay con los lentes de la cámara principal? Estos dos lentes que están aquí atrás, que son de 50 megapíxeles los dos,
Uno tiene estabilización óptica y electrónica, y el ultra gran angular, que también es de 50 megapíxeles, solamente tiene estabilización electrónica. Podrás grabar video 4K con estas cámaras traseras, y lo mejor es que siempre veamos los test de fotografía de día y de noche, de video panorámico en 4K y de estabilización. A ver qué tan bien lo hace. Only thing I got left are a couple of voices, and that big ass mirror they got me for my own. Was gonna throw it out too, but then the wall would be empty. When I look at it sometimes I see you, but I'm making dinner for one, drinking whiskey for 5 on the weekends. Kiss the boy that kisses way better than you. Don't think it's gonna go anywhere, but I'm getting back in my body. After 2 years of giving it to you. Some days I wish we were good. When you're tired and worn, and you feel like you can't go on, I'll be there to put one foot in front of the other. When you've lost your way, oh, the first time your heart. De potencia está más que bien servido este Nothing Phone 2. Monta el Snapdragon 8 generación 1. Es un procesador poderosísimo de 4 nanómetros y 8 núcleos con el que podrás jugar, usar la multitarea, jugar juegos bastante demandantes, hacer un montón de cosas en tu día a día sin que te deje colgado. Y todas las tareas las va a hacer de manera muy fluida. Otra cosa distinta es el manejo de la temperatura. Sabemos que los Snapdragon, a pesar que tienen una eficiencia energética bastante buena para ahorrar batería y que el consumo no sea tan alto, en el caso de la temperatura o el manejo de temperatura siempre son bastante calientitos. Va a depender muchísimo de la marca, del trabajo que hagan en la optimización del software y el hardware para que el manejo de la temperatura sea bueno. De todos los test que hice, nunca llegó a pasar de los 28 grados, algo muy loable y digno de reconocer
en este Nothing Phone 2. El iPhone se calienta a la primera de cambio y los Pixel, ¿qué les digo, señores? Porque son lo que te gustaría que hubiese sido tu ex. Bastante calientitos estos de acá. Batería bastante generosa, son 4700 mAh, aunque el estándar ahora está en los 5000 mAh. Teniendo el panel de notificaciones LED activo durante los primeros días de pruebas, pues a mí me duró desde las 6 de la mañana hasta bien entradita la noche, cuando el Pixel Fold ya estaba muriendo a las 5 de la tarde. Admite carga rápida de 33 vatios y carga inalámbrica de 15 vatios. No es la más rápida del mercado, pero te saca del paso. Aproveché un viaje que tuve para compararlo con el Google Pixel 7 Pro, este que está acá, y este rendía muchísimo mejor en batería teniendo 5000 mAh. Así que esperen la comparativa de los dos porque va a estar muy interesante. Seguridad ya un estándar del mercado. Del lector de huella muy rápido en la pantalla, como pueden ver ahí. También tiene desbloqueo facial, que para mí no es el más seguro. Bueno, y ahí los patrones y códigos de toda la vida. En resumen, señores, si andas buscando un teléfono de gama alta con especificaciones top y que no tengas que vaciar el cochinito para ello, pues este Nothing Phone es para ti. Y además tiene la peculiaridad de tener un diseño muy atractivo y único. Con una interfaz LED que te va a permitir llevar la personalización a otro nivel, una interfaz gráfica dentro del teléfono con distintos patrones de diseño, la verdad que muy atractivo. En fin, que vas a tener algo único en tus manos a un precio muy contenido. Que si los recomiendo, señores, totalmente. Es un teléfono que nació queriendo ser diferente y lo ha conseguido. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad este review a detalle del Nothing Phone 2, el último teléfono de la marca. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.